Su familia adoptiva la ató a un poste y la llamó fracasada hasta que apareció su esposo multimillonario, y lo que hizo sorprendió a todos. Las mesas estaban cubiertas de manteles blancos con centros de mesa llenos de rosas y velas que olían a jazmín. El lugar brillaba con luces colgantes, y un grupo de músicos tocaba algo elegante mientras los invitados iban llegando. Todos estaban arreglados, con ropa cara, perfumes fuertes y risas que llenaban el salón. Era una boda, grande, de esas que parecen sacadas de revista. En medio de todo eso, Jimena sonreía, vestida de novia con un vestido ajustado y brillante que dejaba claro que ella era el centro de todo. Caminaba saludando a sus tías, primas, amigas y a todo aquel que se acercara a felicitarla. Su mamá, Patricia, no la dejaba sola ni un segundo. Le acomodaba el velo, le hablaba bajito y le acariciaba el brazo, como si fuera una joya que no quería que nadie tocara. Por otro lado, Renata caminaba con una charola entre las manos. Llevaba un vestido sencillo, bonito, pero sin nada que llamara la atención. Ayudaba a acomodar copas, a revisar que no faltara nada en las mesas y a asegurarse de que el aire acondicionado no estuviera muy fuerte. Nadie la trataba mal, pero tampoco la trataban como parte de la familia. Era como si fuera una empleada o una invitada que nadie conocía bien. Cada vez que alguien le preguntaba si era amiga de los novios, ella solo decía: «Soy la hermana de Jimena». Algunos se sorprendían, otros solo sonreían sin mucho interés y seguían con su copa en la mano. Desde lejos, Patricia la observaba con cara de incomodidad. Le hablaba por lo bajo a una de sus cuñadas, y ambas se reían entre dientes. La familia del Valle siempre había sido de apariencias. Les importaba más el qué dirán que cualquier otra cosa. Y para ellos, Renata no encajaba del todo. Fue adoptada cuando tenía 11 años, después de que su mamá muriera en un accidente. Desde entonces vivía con ellos, pero nunca la trataron, igual que a Jimena. Le dieron techo, escuela y ropa, sí. Pero el cariño, ese no fue parejo. Renata se dio cuenta muy pronto de que estaba en una casa donde el amor tenía condiciones. Ese día, sin embargo, ella no pensaba en eso. Se había esforzado en ayudar con la organización. Había madrugado para asegurarse de que las flores estuvieran bien, que los meseros supieran sus puestos y que el pastel llegara a tiempo. No lo hacía para impresionar a nadie. Solo quería que la boda saliera bien. A pesar de todo, quería a su hermana, aunque Jimena nunca le dio ese lugar. Desde niñas, Jimena la trató como competencia. Le escondía cosas, le echaba la culpa de travesuras, y si Renata sacaba buenas calificaciones, se encargaba de minimizarlo frente a los demás. Patricia, en vez de corregirla, le celebraba cada una de sus groserías disfrazadas de bromas. La ceremonia ya había terminado, y todos estaban en la fiesta. El novio, Julián, parecía algo incómodo. No era de esos hombres que disfrutan los eventos grandes. Cada vez que podía, se escapaba a fumar o a tomar un trago en la barra. Sus papás, sin embargo, estaban encantados. Gente de dinero, políticos, empresarios, incluso una actriz de telenovelas estaban sentados en la zona VIP del salón. Era el evento del año. Jimena lo había planeado todo para causar impacto, desde las invitaciones hasta la decoración y la lista de regalos. Ella quería que todos la vieran como una reina. Mientras tanto, Renata se refugió en la cocina un momento. Se sentó junto al refri de postres y tomó un vaso de agua. Sentía los pies hinchados de tanto caminar. Cerró los ojos por unos segundos y pensó en Daniel. Llevaban meses viéndose en secreto. Nadie en la casa sabía que salía con él. Él era diferente a todo lo que había conocido. Inteligente, tranquilo, con una mirada firme y una forma de hablar que la hacía sentir segura. Él le decía que era valiente, que tenía una fuerza que ni ella conocía. Le había propuesto algo hace 2 semanas que la tenía nerviosa. Quería casarse con ella. Pero Renata no había dicho que sí todavía. Algo dentro de ella le decía que primero tenía que cerrar una etapa antes de abrir otra. Y esta boda, por más que doliera, era su forma de hacerlo.
Volvió al salón justo a tiempo para ver cómo Jimena y Julián hacían su entrada oficial como esposos. Todos aplaudieron y les lanzaron pétalos blancos. Patricia estaba llorando, emocionada. Le apretaba la mano a su esposo, don Ernesto, que solo sonreía sin decir mucho. Él siempre fue más reservado. Nunca fue grosero con Renata, pero tampoco fue un padre cercano, siempre ocupado, siempre con el teléfono, siempre con un viaje encima. En ese momento, alguien la empujó sin querer. Era una tía gorda con un vestido verde esmeralda que apenas podía caminar entre las mesas. Ni siquiera se disculpó. Renata solo se acomodó el cabello y siguió caminando. Se encontró con Rodrigo, su hermano adoptivo, que le sonrió con complicidad. Él era el único que de verdad la trataba como familia. Le dio un abrazo rápido y le preguntó si todo estaba bien. Ella asintió, aunque por dentro sentía una mezcla rara de tristeza y resignación. Los fotógrafos iban de un lado a otro, captando cada risa, cada copa en alto, cada momento que pudiera compartirse después en redes. El DJ ya estaba listo, y la pista se encendió con luces de colores. Jimena se subió a una tarima y gritó: «¡Que empiece la fiesta!». Todos aplaudieron. La música subió. Renata se alejó un poco. Se sentó cerca del jardín, desde donde podía ver sin ser vista. Se permitió sonreír, no por la boda, sino por lo que sabía que venía. Nadie en ese lugar imaginaba que la historia iba a dar un giro. Nadie estaba listo para ver cómo la fracasada de la familia tenía un as bajo la manga. Desde niña, Renata siempre supo que no era igual a los demás en esa casa. No porque se lo dijeran con palabras, sino por las miradas, por los silencios, por los pequeños gestos que, aunque parecían nada, dolían más que una cachetada. A los 11 años, llegó a casa de los del Valle con una mochila vieja, un par de cambios de ropa y el corazón hecho pedazos. Su mamá había muerto en un accidente de coche y no había más familia que se hiciera cargo. Patricia, que era amiga lejana de su mamá, ofreció recibirla. Dijo que lo hacía por cariño, por compasión, pero con el tiempo, Renata entendió que lo hizo más por cómo se vería de buena ante los demás que por verdadero amor. Los primeros meses fueron tranquilos. Le compraron ropa nueva, la inscribieron a la misma escuela que Jimena y la presentaron en la iglesia como la nueva integrante de la familia. Todo parecía perfecto, pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Si Jimena sacaba 8, era esfuerzo. Si Renata sacaba 10, era pura suerte. Si Jimena rompía algo, nadie decía nada. Si Renata dejaba un vaso mal puesto, le llovían críticas. Y no era solo Patricia. Varias tías seguían ese mismo patrón. Incluso don Ernesto, aunque más neutral, jamás levantaba la voz para defenderla. Un recuerdo se le venía seguido a la cabeza. El día que fue su cumpleaños número 113, pensaba que tal vez, por fin, tendría una fiesta o al menos un pastel. En la escuela, todos le cantaron. Al llegar a casa, vio la mesa llena de globos y decoración. Se emocionó. Pero al acercarse, se dio cuenta que era una cena sorpresa para Jimena, porque había sido elegida para un concurso de canto. Nadie mencionó su cumpleaños, ni una vela, ni una palabra. Cuando lo dijo en voz bajita, Patricia solo dijo: «Ay, se nos pasó, ¿verdad?», y le dio un abrazo rápido como para quitarse el compromiso de encima. Desde entonces, aprendió a no esperar mucho, a pasar desapercibida, a hacer las cosas bien, pero sin ruido, a ser útil sin estorbar. En la prepa, tuvo un momento de rebeldía. Se pintó el cabello de rojo, se metió a un taller de actuación y hasta pensó en mudarse con una amiga. Pero no lo hizo, porque al final del día, por muy poco que recibiera, ese lugar era su casa. No tenía a nadie más, y por dentro todavía guardaba la esperanza de que algo cambiara. Las grietas entre ella y Jimena se fueron haciendo más grandes con los años. Lo peor era que Jimena no la odiaba de frente.
Todo lo hacía con una sonrisa. Le decía «hermanita» en público, pero en privado la trataba como si fuera una carga. Cuando tenían visitas, la mandaba por hielos o la ponía a servir botanas, mientras ella se quedaba contando anécdotas falsas para quedar bien. Una vez, en plena Navidad, Renata preparó el postre favorito de don Ernesto. Lo hizo con todo el cariño, sin esperar reconocimiento, pero cuando él lo probó y dijo que estaba delicioso, Patricia de inmediato dijo que lo había hecho Jimena. Nadie la corrigió. Renata solo bajó la mirada y siguió comiendo. En la universidad, Renata decidió estudiar administración. No era su pasión, pero le daba opciones. Se esforzó mucho, consiguió una beca y trabajó medio tiempo en una cafetería. Patricia se quejaba diciendo que no era necesario, que mejor se enfocara en ayudar en la casa, pero Renata no quería depender de nadie. Soñaba con tener algo propio, aunque fuera chiquito. Mientras tanto, Jimena estudiaba diseño de modas y viajaba cada semestre a Europa, con todo pagado. Regresaba con maletas llenas de ropa, fotos con influencers y planes de abrir una tienda. Patricia la apoyaba con todo. Incluso cuando reprobaba materias, decía que lo importante era el talento, no las calificaciones. Un día, Renata se enfermó y tuvo que ir al hospital. Nada grave, una infección. Nadie la acompañó. Llamó a Rodrigo y fue él quien llegó, con una cobija, jugo y galletas. Se quedó con ella toda la noche. Ese gesto le quedó marcado. Rodrigo siempre fue distinto. Era más serio, más observador. No decía mucho, pero cuando hablaba, pesaba. Él veía lo que los demás no querían ver. Sabía cómo era la dinámica en la casa, pero se mantenía al margen por paz. Solo cuando veía a Renata al borde, intervenía. En esa época, conoció a Daniel. Fue en una reunión de trabajo. Él llegó como parte de un grupo de inversionistas que visitaban la empresa donde Renata hacía prácticas. Ella lo atendió sin saber quién era. Le habló directo, con respeto, pero sin miedo. Daniel se sintió intrigado por ella. No por su cara, ni por su ropa, por la forma en que lo miraba a los ojos sin buscar agradar a la fuerza. Intercambiaron correos por cosas laborales, pero terminaron platicando de otras cosas. Semanas después, salieron por primera vez. Renata no le contó a nadie. No porque sintiera vergüenza, sino porque sabía que si lo decía, en esa casa le iban a inventar historias, que si buscaba sacarle dinero, que si ya se quería casar por interés, que si era un error. Además, Daniel no era cualquier persona. Aunque era joven, ya tenía su propia empresa. Venía de familia rica, pero se había hecho solo. Y no andaba, presumiendo. Era discreto, directo y sobre todo, sincero. Con él, Renata se sentía tranquila. Como si por fin podía bajar la guardia. Un día, Daniel le preguntó si era feliz. Renata se quedó callada. No supo qué responder. No porque no supiera la verdad, sino porque nunca se había detenido a pensar en eso. ¿Feliz? Era una palabra que no usaba. Sobrevivía, sí. Tenía metas, también. Pero vivir feliz, eso era otra cosa. Las grietas entre ella y su familia eran ya tan profundas que apenas si se hablaban más allá de lo necesario. Y sin embargo, la invitaron a la boda de Jimena. Le dijeron que esperaban que ayudara con todo, que era parte de la familia, que no fuera indiferente. Ella, aunque por dentro dudaba, aceptó, porque todavía había una parte de ella que quería cerrar ese capítulo de forma digna. Tal vez era masoquismo, tal vez era esperanza, tal vez solo quería demostrar por una vez que ella también merecía estar ahí. Pero lo que no sabía era que esa boda no era una despedida tranquila, era una trampa disfrazada de fiesta, y lo que venía iba a dejar cicatrices más profundas que todas las anteriores juntas. La fiesta seguía con todo. Música, luces y gente caminando de mesa en mesa con copas en la mano. El salón estaba lleno. Hasta el jardín tenía invitados.
Algunos bailaban, otros solo platicaban en grupitos, como si tuvieran su propio evento aparte. La pista brillaba, pero la mayoría solo miraba a los recién casados. Jimena y Julián ya habían hecho su entrada triunfal, el primer baile y los discursos. Ahora se paseaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones y posando para fotos. Todo parecía perfecto. Pero Renata, parada cerca de una mesa con arreglos de flores blancas, notaba algo raro. No sabía qué era, pero el ambiente había cambiado. Algo se sentía incómodo, como si de pronto muchos ojos estuvieran encima de ella. Primero pensó que eran ideas suyas, pero luego lo confirmó. Se acercó a una mesa donde estaban dos mujeres que no conocía, y apenas llegó, bajaron la voz. Se miraron entre ellas, como si acabaran de decir algo que no querían que ella oyera. Después, una de ellas soltó una risa nerviosa. Renata fingió no notar nada. Sonrió leve, agarró una servilleta y se fue caminando como si nada. Pero ya le había quedado claro que algo pasaba. No era la primera vez que sentía miradas así, pero esta vez era diferente. No era simple rechazo. Era como si supieran algo, como si esperaran algo de ella. Siguió caminando y notó lo mismo en otras mesas. Gente viéndola con curiosidad, con burla, con esa mezcla de morbo y lástima que uno no puede confundir. En una esquina del salón, vio a su ex jefa. Esa misma mujer que hace un año la había despedido sin razón clara, diciendo que no encajaba con el perfil. Fue raro verla ahí. Ni siquiera era parte cercana de la familia. La mujer la saludó de lejos con una sonrisa fingida, y luego volteó a hablar con otra señora que también conocía su cara. Otra que trabajaba en el mismo lugar. Eso no era coincidencia. Renata sintió el estómago apretado. Trató de respirar hondo. Se dijo a sí misma que tal vez estaba exagerando, que quizá era la tensión normal de una boda grande. Pero no. Su intuición era clara. Algo se estaba cocinando y ella era el centro del chisme. Se fue directo al baño para despejarse un momento. Se miró al espejo y se arregló el cabello. Mientras se echaba agua en las muñecas, pensó en Daniel. Él le había preguntado si quería que fuera a la boda. Renata le dijo que no valía la pena, que solo sería una visita rápida y luego se iría. Pero ahora deseaba que estuviera ahí. Solo verlo le daría un poco de fuerza. Salió del baño y se encontró con Mauricio, el primo de los novios. Alto, simpático y siempre dispuesto a ayudar. Él sí era amable con todos, sin importar el apellido. Cuando la vio, le sonrió y le ofreció una copa. ¿Todo bien, Renata?, preguntó con tono ligero pero sincero. Sí, creo que sí, dijo ella sin mucha seguridad. Bueno, por si necesitas escapar, dime, y nos inventamos una emergencia. Bromeó, haciendo que ella soltara una pequeña risa. Le agradeció y siguió su camino. Al menos alguien en esa fiesta tenía buena energía. Pero esa tranquilidad duró poco. Cuando llegó cerca de la barra, escuchó a Patricia hablando con una señora vestida de azul marino. No estaban gritando, pero no se cuidaban de que las oyeran. Ya verás, va a ser el momento más divertido de la noche, decía Patricia, sonriendo mientras tomaba vino. ¿Y estás segura de que va a estar lista? Claro. Jimena se encargó de eso. Solo hay que esperar la señal. Renata se quedó helada. No sabía a qué se referían, pero el tono de su voz era igual al de cuando planeaban bromas pesadas. Ese tipo de bromas que ellas llamaban inocentes, pero que dolían como patada en la espalda. Avanzó rápido con la cabeza dando vueltas. Al pasar por la mesa principal, Jimena la llamó. «Reni, ven, acompáñame a saludar a unos amigos», le dijo con una sonrisa tan falsa que hasta los invitados pudieron notarlo. Renata dudó, pero fue. No quería dar excusas ni parecer grosera. La llevó a una mesa donde estaban 3 personas que Renata nunca había visto. Gente joven, vestidos muy a la moda, con cara de saber más de lo que deberían.
Ella es mi hermana, la que siempre les digo que es buenísima para desaparecerse cuando hay cámaras, dijo Jimena entre risas. Los otros se rieron sin entender del todo. Renata tragó saliva. No sabía cómo responder sin hacer una escena. Sonrió leve y saludó con un movimiento de cabeza. Luego, uno de ellos dijo: «Oye, tú eres la que trabajó en Café Ronda, ¿no? Mi hermana se acuerda de ti». Renata se quedó en blanco. No entendía cómo alguien ahí sabía eso. Café Ronda fue donde trabajó en la uni, pero nunca se lo dijo a nadie de la familia. Lo más probable era que Jimena lo hubiera investigado por su cuenta. Y lo más raro, ¿por qué alguien traería eso a la mesa en una boda? Patricia llegó, justo en ese momento, interrumpió la conversación y la tomó del brazo. «Ven, ayúdame con algo en la cocina», le dijo con una sonrisa seca. Renata la siguió, confundida. Al entrar a la parte trasera del salón, donde estaban los meseros y el staff, Patricia la miró directo a los ojos. «Solo no hagas un escándalo. Compórtate y todo va a salir bien». No explicó más. Se fue caminando de regreso sin esperar respuesta. Renata se quedó ahí, congelada. No sabía si volver al salón o escapar por la puerta trasera. Algo estaba pasando, y claramente no era bueno. Pero no podía salir corriendo sin saber qué. Además, había algo dentro de ella que le decía que no era momento de huir, que esta vez tenía que quedarse y ver hasta dónde eran capaces de llegar. Regresó al salón con una mezcla de miedo y rabia. El DJ acababa de anunciar que en unos minutos habría una sorpresa para todos los invitados. Jimena y Patricia aplaudían desde la mesa principal. Rodrigo, sentado al lado de su papá, tenía cara seria. No aplaudía. Mauricio la buscó con la mirada, como si también sintiera que algo no estaba bien. La tensión se podía cortar con cuchillo, y todavía no había llegado el verdadero golpe. El DJ bajó la música de golpe y las luces del salón cambiaron. Se enfocaron en la mesa principal, donde estaban los novios, Patricia, don Ernesto y algunos familiares más. Todos sabían que se venía el brindis. Ese momento típico de las bodas donde los papás o los hermanos dicen cosas bonitas, lloran un poquito y levantan la copa para cerrar con aplausos. Algunos invitados se acercaron para grabar con el celular. Otros se acomodaron mejor en sus sillas. La atención estaba puesta en el centro del salón. Patricia tomó el micrófono como si fuera una presentadora de televisión. Sonreía como si todo estuviera saliendo perfecto, como si no tuviera en mente lo que estaba a punto de hacer. Se levantó despacio, levantó su copa y pidió silencio. Lo consiguió rápido. Nadie se atrevía a interrumpirla. Todos la conocían. Sabían que le encantaba ser el centro, y ahí estaba, lista para lucirse. «Hoy es uno de los días más felices de mi vida», dijo, y muchos empezaron a aplaudir de inmediato. Ver a mi hija casarse con un buen hombre, rodeada de gente que la quiere, no tiene precio. Volteó a Cinto. Ver a Jimena, que sonreía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Luego volteó a ver a Julián, que estaba serio, pero forzaba una sonrisa por compromiso. Patricia siguió hablando. «Quiero agradecer a todos por estar aquí, por compartir con nosotros esta noche tan especial. Y también quiero hablar un poquito de lo que significa la familia, de lo que significa tener verdaderos hijos que dan orgullo, que luchan, que brillan». Renata, parada cerca de una columna, sintió cómo se le apretaba el pecho. No era la única. Rodrigo, desde la mesa, giró la cara hacia ella. Mauricio también la miró de reojo. No era una frase inocente. Era una frase con doble filo. Todos lo sintieron. Porque sí, todos tenemos personas cerca que caminan con nosotros, continuó Patricia. Pero no todos nacen para brillar. Hay gente que, por más que se esfuerce, simplemente no tiene lo que se necesita. Y está bien, no todos pueden ser el centro. Alguien tiene que estar en las orillas también, ¿no? Unas cuantas personas soltaron una risa corta. Otras solo se miraron entre sí con incomodidad.
Nadie sabía si eso era parte de un discurso gracioso o una indirecta muy clara. Pero Renata sí lo sabía. Lo sentía como si le hubieran tirado un balde de agua fría en la cara. No necesitaba escuchar su nombre. Sabía que todo eso era para ella. Y hablando de esfuerzo, quiero hacer un reconocimiento especial, dijo Patricia de pronto, levantando la voz y mirando hacia la parte trasera del salón, a una persona que, aunque no siempre toma las mejores decisiones, ha estado presente. Una persona que nos recuerda que, a veces, lo importante no es ganar, sino simplemente no rendirse. Alguien del staff le pasó otra copa, y Patricia hizo una pausa larga, como esperando aplausos que no llegaron. «Renata, querida, ¿dónde estás?» Renata no respondió. Se quedó quieta, como si su cuerpo no quisiera moverse. Rodrigo se levantó de su silla y empezó a caminar hacia donde estaba ella, pero Mauricio se le adelantó y la tomó del brazo suavemente. «¿Qué están haciendo?», le preguntó en voz baja, con una expresión de desconcierto. «No tengo idea», respondió ella, sin despegar la vista del escenario. «Ven, pasa», dijo Patricia desde el micrófono. «No seas tímida. Hoy también es tu día. Ven a brindar con nosotros». Algunas personas aplaudieron. Otros no sabían si era en serio o una broma. Renata, con los dientes apretados y el corazón en la garganta, caminó despacio hacia el centro. Rodrigo llegó detrás de ella. Patricia le extendió otra copa. No tenía opción. Estaba en el foco de todos. «Esta es Renata», dijo Patricia. «Nuestra hija adoptiva, aunque siempre decimos que es una más de la familia, ¿verdad?» Renata la miró con rabia. Esa frase se la sabía de memoria. Una más de la familia era lo que decían cuando querían sonar amables, pero en realidad la dejaban afuera de todo. Y aunque a veces toma decisiones discutibles, aquí está. Siempre vuelve, como el perro fiel, dijo Patricia, soltando una risa rápida. El salón se llenó de murmullos. Algunos se rieron nerviosos, otros no sabían dónde meterse. Renata sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Cerró los ojos un segundo, apretó los puños y respiró. «Brindemos por los que brillan y también por los que hacen lo que pueden», remató Patricia, alzando la copa. Jimena soltó una carcajada. Algunos aplaudieron. Rodrigo se acercó, de inmediato a Renata. «Ya basta», le dijo a Patricia, pero ella ni lo miró. «Esto era solo un chiste, no seas exagerado», respondió sin dejar de sonreír. Renata no dijo nada, solo dejó la copa en la mesa, giró y salió caminando. No corrió, no lloró. Solo caminó con la espalda recta, pero con los ojos llenos de fuego. Rodrigo fue tras ella. Mauricio se quedó en shock. Muchos invitados ya no sabían si quedarse o irse. La atmósfera se rompió. Lo que era una fiesta de ensueño, ahora tenía un sabor amargo. Y lo peor es que todavía faltaba lo más fuerte. Horas antes de que comenzara la boda, Jimena estaba en su cuarto, rodeada de maquillaje, rizadores, velas aromáticas y dos amigas que hablaban sin parar. El vestido colgaba de la puerta, y ella, sentada frente al espejo, sonreía como si estuviera por ganar un premio. Su mamá entró sin tocar, como siempre, con el teléfono en una mano y una copa de vino blanco en la otra. «Todo está listo. Los del video, las flores, los meseros. Ya no tienes que preocuparte por nada», dijo Patricia, dándole un beso en la cabeza. Jimena no respondió. Siguió arreglándose las pestañas y luego se acomodó el cabello. Miró a su mamá por el espejo y soltó una frase que ya venía pensando desde hacía días. «¿Y Renata? ¿Está lista también?» Patricia la miró con una sonrisa torcida. «No tiene que estar lista. Solo tiene que estar ahí cuando llegue el momento». Jimena se rió, una risa bajita, de esas que vienen con veneno. Levantó la vista y dijo lo que de verdad tenía guardado. «Mamá, yo quiero que ese momento se quede grabado. Que nadie lo olvide. Que todo el mundo sepa quién es quién».
Patricia le dio otro trago al vino. Luego se acercó y le bajó un poco, el volumen a la música que sonaba de fondo. ¿Estás segura? Digo, una cosa es burlarse un poco y otra es hacer algo que... Bueno, ya sabes. Claro que estoy segura. Esa tipa lleva años queriendo hacerse la buena, siempre tan correcta, tan trabajadora, tan independiente. La gente empieza a mirarla raro, a tenerle lástima, y a mí eso me da asco. Yo quiero que se acuerden de ella como lo que es, una fracasada con suerte, nada más. Y hoy, en mi boda, va a quedar claro. Patricia no discutió. En vez de eso, sacó su celular y le escribió un mensaje a alguien. Jimena siguió hablando. Invité a 2 personas que trabajaron con ella. Una es la ex jefa que la corrió, y la otra es la que filtró que andaba con un tipo sin plata, que según quería casarse con ella. Ya sabes, el que desapareció. ¿Daniel? Preguntó Patricia frunciendo el ceño. Ese. ¿Quién sabe dónde se metió? Pero igual da igual. Hoy nadie va a hablar de él. Hoy todos van a hablar de la hermanita adoptiva que se robó el show. Por las razones equivocadas. Patricia asintió despacio. Aunque a veces se mostraba un poco incómoda, nunca detenía a Jimena. Siempre justificaba todo con frases como «es su forma de protegerse» o «es fuerte, por eso la malinterpretan». Pero en el fondo, sabía perfectamente que su hija era cruel. Y aún así, le seguía el juego. El plan era sencillo: usar el brindis como entrada, incomodar a Renata poco a poco, y luego dar paso a una sorpresa para todos los invitados. Jimena había pagado a uno de los organizadores del evento para que se prestara a todo. Ese tipo de favores no eran baratos, pero a ella no le importaba gastar. Lo que quería era atención. Que el momento fuera tan escandaloso que nadie pudiera dejar de hablar de eso después. En el salón, mientras todos comían, el organizador se acercó a Jimena y le confirmó que todo estaba listo. Ella le hizo una seña rápida y luego se acercó a Mauricio. ¿Ya viste a Renata?, le preguntó, fingiendo preocupación. Sí, anda por ahí, respondió él sin mucho interés. ¿No crees que se ve extraña? Digo, como si escondiera algo. Mauricio la miró sin entender. No sé, Jimena. No he hablado mucho con ella hoy. Jimena sonrió, palmeó su hombro y se alejó. No le importaba lo que pensara él. Lo que quería era dejar sembradas dudas en varios, y lo estaba logrando. Las 8 en punto, cuando el DJ bajó la música, Patricia tomó el micrófono y comenzó su discurso. Lo que nadie sabía era que, en ese momento, uno de los empleados del evento ya estaba siguiendo instrucciones claras: preparar el escenario para la burla final. Detrás del salón había un área donde se guardaban los equipos, decoraciones extra y cosas que no se usaban. En ese lugar habían armado una estructura parecida a un poste alto, decorado con luces falsas. Jimena había pedido que se colocara en el centro del jardín en cuanto terminara el brindis. El cartel ya estaba listo, grande, con letras rojas: la fracasada de la familia. Y la cuerda también, una cuerda que no apretaba, pero que servía para simular que alguien estaba amarrado. Todo armado para parecer una broma, pero con una intención clara: destruir. Rodrigo, que había notado algo raro desde el principio, se movía inquieto por el salón. Había oído cosas, había visto caras, y el discurso de su mamá lo dejó incómodo. Pero todavía no sabía qué tan lejos iban a llegar. Jimena, por su parte, caminaba de mesa en mesa, saludando, hablando, riéndose fuerte. Fingía ser la novia, feliz, pero estaba contando los minutos. Sabía que lo mejor estaba por venir. Tenía planeado pedir otra copa para Renata, hacerla subir de nuevo al escenario para unas palabras y luego dar la señal para que bajaran las luces. En ese momento, la harían pasar al jardín y ahí la mostrarían a todos, como si fuera parte de un show. ¿Y si no quiere subir?, le preguntó una de sus amigas en el baño minutos antes. Va a subir. Ella no sabe decir que no cuando
Todos la están mirando, contestó Jimena sin dudar. Su seguridad daba miedo. Pero lo más peligroso no era el plan en sí, sino el hecho de que se sintiera completamente justificada. Para ella no era crueldad, era justicia. Un ajuste de cuentas. Según su lógica torcida, Renata merecía ese momento, por no saber su lugar, por atreverse a crecer, por creerse algo que, según Jimena, nunca fue. Lo que ninguna de las dos, ni Jimena ni Patricia, sabía era que alguien más también tenía un plan, uno que no estaba en su libreto, uno que no solo iba a cambiar esa noche, sino todo lo que venía después. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando el DJ bajó el volumen de la música por segunda vez. Las luces cambiaron de color. Ahora eran más suaves, más tenues. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y anunció que venía un momento especial preparado por la familia. Muchos invitados aplaudieron sin saber qué esperar. Algunos sacaron el celular, otros se acomodaron para ver mejor. En medio de ese ambiente, Renata estaba en una esquina del salón, cerca del jardín, sin saber que en unos segundos todo iba a volverse una pesadilla. Jimena se acercó sonriendo. Ya estaba maquillada de nuevo, con los rizos peinados y el vestido ajustado como si lo acabara de estrenar. Parecía una actriz en el clímax de su película. Llevaba una copa en la mano y caminaba segura, como si tuviera el control de todo. «Renata, ¿puedes venir un momento? Queremos que digas unas palabras. Eres parte de la familia y esta noche también es especial para ti». La voz de Jimena sonaba dulce, suave, pero los ojos le brillaban de una forma rara. Renata dudó. No quería hacerlo, sentía algo en el pecho, un nudo que no la dejaba respirar bien. Pero todos la estaban mirando. Patricia la señalaba desde lejos con una sonrisa forzada. Rodrigo levantó la ceja, confundido. Mauricio la observaba desde el bar, pero no se movía. Renata asintió sin decir nada. Caminó hacia el centro del salón. El DJ subió una melodía, suave, como si se preparara algo emotivo. El micrófono estaba en una pequeña tarima improvisada. Unos segundos antes de que ella lo tomara, alguien apagó las luces del salón. Todo quedó oscuro. Unos murmullos se escucharon. Algunos se rieron, pensando que era parte del show. Otros sacaron el celular para alumbrar. Fue solo un instante. Cuando las luces volvieron, Renata ya no estaba en la tarima. Nadie la había visto moverse. Nadie entendía qué pasaba. De pronto, un reflector se encendió en el jardín, apuntando hacia una zona donde antes no había nada. Y ahí estaba Renata, amarrada a un poste decorado con luces falsas, con una cuerda floja que le cruzaba los hombros y le sujetaba los brazos por detrás. Y colgado de su cuello, un cartel que decía en letras grandes: «La fracasada de la familia». No había gritos, no había música, solo un silencio espeso, una mezcla de shock, incomodidad y pena ajena. Patricia fue la primera en reír. Su risa rompió el hielo. Luego Jimena aplaudió como si fuera una escena cómica. Poco a poco, algunos invitados soltaron carcajadas nerviosas. Otros no sabían dónde mirar. Había señoras que se cubrían la boca, tipos que grababan con el celular y jóvenes que no paraban de ver a Jimena como si fuera una genia malvada. Rodrigo se puso de pie de inmediato. Caminó rápido hacia el jardín, con el rostro tenso. Mauricio lo siguió. El organizador del evento trató de detenerlos, diciendo que era parte del show, pero Rodrigo lo empujó sin dudar. Renata no decía nada. No lloraba. No gritaba. Solo estaba ahí, con los ojos abiertos, mirando al frente como si su alma se hubiera salido del cuerpo. Como si todo a su alrededor ya no importara. No hacía falta que nadie explicara lo que estaba pasando. Ya todos entendían. No era una broma. Era una humillación planeada, armada con tiempo, con intención, con malicia. Mauricio llegó hasta ella y le quitó el cartel. Rodrigo desató la cuerda con rabia. Cuando la soltaron, Renata bajó los brazos lentamente. Todavía no hablaba. Solo respiraba hondo,
como si necesitara fuerza para no derrumbarse ahí mismo. ¿Qué chingados fue esto?, gritó Rodrigo desde el jardín, viendo hacia la mesa principal. Patricia se levantó como si nada. «Ay, Rodrigo, no seas ridículo. Era una broma. Todos están riéndose». «¿Esto te parece gracioso?», respondió él, con los puños apretados. Jimena se acercó fingiendo inocencia. «No era para tanto. Solo queríamos aligerar la noche. Siempre estás tan tensa, Renata. Un poco de humor no mata a nadie». Renata la miró. Por fin habló, bajito, pero claro. «Tú no sabes lo que mata». Jimena se quedó en silencio. Esa frase le pegó más de lo que esperaba. Muchos invitados comenzaron a irse, algunos molestos, otros simplemente incómodos. Una señora se acercó a Rodrigo y le dijo en voz baja que eso fue una porquería. Un hombre le dio una palmada a Renata en el hombro antes de salir. Nadie quería quedarse mucho tiempo más. La magia de la fiesta se había roto por completo. Don Ernesto, que había permanecido sentado todo el tiempo, se levantó y caminó hacia la salida sin decir palabra. No miró a Patricia, no miró a Jimena, no miró a nadie. Solo se fue. Rodrigo lo siguió unos pasos más atrás. Mauricio se quedó con Renata, ofreciéndole su saco. Ella no lo aceptó. No quería sentir lástima. No quería que la vieran débil. «¿Quieres que llame a alguien?», le preguntó Mauricio. «No», dijo ella, con la voz más firme de lo que esperaba. «Ya viene». «¿Quién?». Renata lo miró, con una media sonrisa. «El que va a cambiar todo esto». La música seguía apagada. El salón, que hacía unos minutos estaba lleno de risas y voces, ahora parecía congelado. Nadie sabía bien qué hacer. Algunos seguían en sus mesas, mirando a los demás para ver si debían aplaudir, reírse o levantarse e irse. Era ese tipo de silencio que no es paz, es incomodidad. Ese momento en el que el aire se siente más pesado, como si algo hubiera explotado pero nadie quisiera ser el primero en hablar. Renata seguía ahí, en medio del jardín, ya sin el cartel ni la cuerda, pero todavía atrapada en la mirada de todos. No lloraba, no se tapaba la cara, no gritaba, solo estaba ahí, parada, con la frente en alto y los labios apretados. Esa calma no era tranquilidad, era otra cosa. Era rabia contenida, era dignidad, y eso, de alguna forma, incomodaba más que si hubiera hecho un escándalo. Patricia, desde la mesa principal, intentaba romper la tensión con risitas forzadas y frases sueltas. «Ay, ya. Qué exagerados». Fue un momento gracioso. Un detallito. No entiendo por qué todos se ponen tan intensos. Pero nadie le respondía. Incluso algunas de sus amigas, las que siempre la apoyaban en todo, bajaban la cabeza como si no quisieran estar ahí. Jimena, parada al lado, no decía nada. Por dentro, algo le decía que la cosa se les había salido de las manos, pero su orgullo era más fuerte. Cruzó los brazos y fingió que no pasaba nada. Rodrigo fue el único que no pudo quedarse callado. «¿De verdad crees que eso fue una broma? ¿Que esto es normal?». Patricia ni lo miró. «Rodrigo, por favor, tú siempre tan dramático. Ya bájale». Él se acercó hasta la mesa, mirándola directo, sin miedo. «No, tú bájale, porque hoy cruzaste una línea que ni tú puedes justificar». Jimena por fin habló, molesta. «No te metas en lo que no es tu asunto». Rodrigo la miró con asco. «¿No es mi asunto? Después de todo lo que Renata ha hecho por ustedes, después de cómo la han tratado por años como si fuera un mueble. Ella no es de sangre», soltó Patricia sin pensar. Esa frase cayó como una piedra en medio del salón. Ahí sí, el silencio se volvió más denso. Fue como si todos tragaran al mismo tiempo. Esa era la verdad que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a decir. Y ahí estaba, saliendo de boca de la propia madre. Renata se acercó unos pasos, no para armar pleito, sino porque no podía dejar pasar eso sin responder. «Tienes razón, Patricia.
No soy de sangre, pero eso no me hace menos hija. Tú fuiste la que me abrió la puerta. No pedí venir aquí. No pedí que me dieran su apellido. Pero si lo iban a hacer solo para tener a alguien a quien humillar, se hubieran ahorrado el favor. La voz de Renata no temblaba. Era directa, fuerte, clara. Cada palabra salía como una bofetada sin gritos. Rodrigo le puso una mano en el hombro, pero ella no necesitaba apoyo. Estaba firme. Jimena intentó salvar algo. Renata, ya bájale tú también. Solo fue una broma. No todo el mundo puede ser el centro de atención, ¿ok? Renata la miró como si fuera invisible. ¿Tú de verdad crees que esto se trata de atención? Lo tuyo es envidia, Jimena. Siempre lo fue, desde que éramos niñas. Nunca soportaste que alguien más te quitara aunque fuera un poquito de foco. Siempre necesitaste brillar, aunque fuera apagando a otros. Jimena no tenía palabras. Se quedó con la boca medio abierta y los ojos llenos de rabia, pero ya no podía decir nada. La gente en el salón murmuraba. Algunos se levantaban para irse. El ambiente estaba roto. Era una fiesta muerta con música apagada. Don Ernesto seguía sin aparecer. Se había ido hace rato sin decir nada. Pero alguien más estaba por llegar. Y justo cuando Renata dio media vuelta para alejarse, cuando parecía que todo se iba a quedar, ahí, el silencio se rompió por completo. Primero fue un ruido, un motor. Después, unas luces altas entrando por el portón del jardín. Y entonces, el aire cambió. Como si todos hubieran sentido algo. Como si la noche, por fin, fuera a dar el giro que nadie esperaba. El ruido del motor no era cualquiera. Era un rugido grave, elegante, de esos que solo suenan en autos de lujo. Unos segundos después, las luces del coche iluminaron el jardín. Todos los que estaban afuera, desde los que fumaban hasta los que solo buscaban aire, voltearon al mismo tiempo. Incluso los que estaban dentro del salón se acercaron a los ventanales. Algo estaba por pasar. Se sentía en el cuerpo. El coche negro se detuvo justo en la entrada. Era un modelo deportivo, caro, de esos que solo salen en comerciales o que se ven en las redes sociales de gente rica. Las puertas se abrieron con suavidad. Primero no se veía quién era. Las luces, el humo del clima fresco y la sombra del portón lo cubrían todo. Pero después apareció Daniel, traje oscuro, camisa blanca sin corbata, peinado impecable y una expresión tan seria que hizo que más de uno se quedara con la boca abierta. No caminaba rápido, ni lento. Caminaba firme, como alguien que sabe lo que viene a hacer. Cada paso hacía más ruido que toda la música que había sonado esa noche. No hablaba. No miraba a los lados. Solo tenía los ojos puestos en Renata. Ella se quedó quieta. No se lo esperaba. Nadie lo esperaba. Rodrigo dio un paso atrás. Mauricio lo reconoció de inmediato y se llevó la mano a la cabeza, como si no pudiera creerlo. Patricia se levantó de golpe. Jimena palideció. Daniel llegó hasta donde estaba Renata. Sin decir ni una palabra, se quitó el saco y se lo puso a ella, con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego la tomó de la mano, la levantó un poco y la abrazó. Un abrazo largo, fuerte, sin apuros. La gente empezó a murmurar más fuerte. Nadie entendía qué estaba pasando. Patricia fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz medio temblorosa. Daniel la miró sin apurarse. No le respondió. Se giró hacia Renata y le habló bajito, solo para ella. «¿Estás bien?». Renata asintió. No podía hablar mucho. Tenía la garganta cerrada y los ojos húmedos. Pero no era tristeza. Era algo más. Era ese tipo de emoción que se siente cuando alguien te defiende por primera vez en la vida. Daniel se giró al público sin soltarle la mano. Levantó un poco la voz. No necesitó gritar. Su tono era tan seguro que todos lo escucharon aunque nadie le pasara micrófono. «Buenas noches. Perdón por llegar sin avisar. Solo vine por mi prometida». El salón se congeló.
Unos cuantos soltaron un «¿qué?» bajito. Otros se quedaron paralizados. Rodrigo sonrió sin poder evitarlo. Mauricio soltó un suspiro que parecía aplauso. Patricia y Jimena, en cambio, no podían procesar lo que estaban oyendo. «¿Qué dijiste?», soltó Patricia, dando un paso al frente. «Dije que vine por mi prometida», repitió Daniel con toda la calma del mundo. «Ella y yo estamos comprometidos, desde hace meses. Íbamos a hacerlo oficial pronto, pero... parece que ustedes se adelantaron con las sorpresas». Miró el cartel roto en el piso, la cuerda colgando del poste. El lugar exacto donde habían dejado a Renata expuesta como si fuera un chiste. Su mirada se endureció. «¿Esto fue idea tuya?», le preguntó a Jimena. Ella no respondió. Estaba paralizada. Toda la seguridad con la que había caminado esa noche se había desvanecido en segundos. Daniel volvió a mirar a Renata. «No tienes que quedarte un segundo más aquí». Ella dudó por un momento. Luego apretó su mano. Y eso fue todo. No necesitaban más señales. Daniel la guió hacia la salida. Rodrigo fue detrás de ellos. Mauricio también. Varios invitados comenzaron a aplaudir, pero no como en una boda. Era otro tipo de aplauso, uno lento, cargado de vergüenza ajena, de incomodidad, de apoyo real hacia la persona que había sido humillada. Patricia no sabía qué hacer. Caminó hacia don Ernesto, que había regresado sin que nadie lo notara. Él la miró y solo dijo: «Esto es lo que sembraste». Y se fue tras su hijo. Jimena, sola en medio del jardín, vio cómo todos se alejaban. La fiesta se había convertido en algo completamente distinto. El evento que ella había planeado para brillar se convirtió en el escenario donde su propia envidia le explotó en la cara. No lo podía creer. Se quedó con los ojos clavados en el coche negro, viendo cómo las luces se encendían de nuevo y el motor rugía una vez más. Ya no había música, ya no había fiesta, solo el eco de su fracaso flotando en el aire. El coche arrancó despacio, pero el sonido del motor lo decía todo. No era cualquier coche, no era cualquier noche, y mucho menos era cualquier salida. Era una de esas salidas que no se olvidan, esa en la que no solo te vas, sino que te vas dejando atrás algo roto, quemado, irreparable. Renata iba en el asiento de copiloto. En la mano aún tenía el saco de Daniel, que la cubría del frío, pero también del asco, porque sí, lo que había vivido esa noche no era solo vergüenza, era asco. Por la forma en que la usaron, por la risa de Patricia, por la cara de Jimena fingiendo que todo era un malentendido, por los invitados que grababan como si fuera un show y no una humillación. Por todo eso, y más, Daniel no hablaba. Manejaba con los ojos fijos al frente, pero su mandíbula estaba tensa, muy tensa. Se le notaba en la forma en que apretaba el volante, en cómo cambiaba de carril sin mirar atrás, en cómo soltaba aire por la nariz cada tanto, como si necesitara calmarse. Rodrigo venía atrás, callado también, viendo por la ventana con una mezcla de rabia y tristeza. Mauricio no los había acompañado. Se había quedado en la fiesta por si Renata necesitaba algo de último minuto. Pero Rodrigo se subió sin dudarlo. Desde que vio lo que pasó, supo que no podía dejarla sola. No esta vez. Después de unos minutos, Daniel por fin habló. ¿Estás bien? Renata solo asintió. Pero no era un sí de verdad. Era un no sé. Todavía sentía el cuerpo caliente. No de miedo, sino de coraje. Tenía las manos apretadas sobre las piernas, como si aún sintiera la cuerda en los brazos, y no podía dejar de ver esa imagen del cartel con letras rojas colgando de su cuello. La fracasada de la familia. Eso no era una broma. Eso era un golpe bajo con nombre y apellido. Quería llegar antes, dijo Daniel de pronto. Estaba a media hora cuando me enteré. Un amigo de la empresa me escribió. Estaba en la boda. Me mandó la foto del cartel. Me subí al coche sin pensarlo.
Renata volteó a verlo. No sabía qué decir. Tenía muchas palabras en la garganta, pero ninguna salía. Rodrigo rompió el silencio desde atrás. Gracias por venir, de verdad. Daniel asintió sin quitar la vista del camino. Nunca debí dejarla ir sola. No te eches la culpa, dijo Renata con voz baja. Yo dije que no vinieras. Pensé que podía con esto. Pensé que ya no me afectaba. Pero sí me afectó. Me dolió como nunca. Daniel frenó en un semáforo. Giró la cabeza y la miró. No dejaste que te rompieran. Y eso, créeme, ya es mucho más de lo que cualquiera habría podido hacer en tu lugar. Rodrigo, desde atrás, también habló. Yo no me lo esperaba. Sabía que Jimena era cruel, pero esto fue otra cosa. No fue una broma. Fue con mala intención. Fue planeado. Todo fue planeado, dijo Renata con los ojos clavados en el parabrisas. Invitaron a gente que sabían que me iba a incomodar. Usaron datos de mi pasado. Buscaron cosas para ridiculizarme. Hasta pensaron en las luces, en el cartel, en el momento especial de la noche. No dejaron nada al azar. ¿Y sabes qué es lo peor?, añadió Rodrigo. Que muchas personas lo vieron y no hicieron nada. Solo grabaron, solo se rieron, solo miraron sin moverse. Bienvenidos a la familia del Valle, dijo Renata con amargura. El coche dobló hacia una avenida más tranquila. Las luces del centro quedaron atrás. Daniel bajó la velocidad. El silencio volvió un rato. Pero ya no era incómodo. Era un silencio de esos que permiten respirar. Un silencio que, por primera vez en la noche, no dolía. ¿A dónde vamos?, preguntó Renata. A donde tú quieras, respondió Daniel sin pensarlo. Ella miró por la ventana. Vio un parque, una gasolinera, una tienda cerrando. Todo le parecía lejano, como si el mundo siguiera mientras su vida acababa de estrellarse contra una pared. Luego volvió a mirar a Daniel. No quiero ir a casa todavía. No quiero estar encerrada. ¿Te parece bien si vamos a mi departamento? Está tranquilo. Nadie nos va a molestar. Solo estamos tú, Rodrigo y yo. Y un montón de silencio, del que no duele. Rodrigo sonrió por primera vez en toda la noche. Yo jalo, dijo mirando a su hermana, pero solo si hay café. Daniel soltó una pequeña risa. Hay café, cerveza, vino, jugo de mango, lo que quieran, pero lo importante es que hay paz. Renata respiró profundo. Cerró los ojos por un momento. No era el final de nada. Era apenas el inicio de algo nuevo. Y no sabía cómo iba a ser. Pero por primera vez, después de mucho tiempo, no tenía miedo. Mientras el motor seguía rugiendo suave, como ronroneando, Renata pensaba en todo lo que acababa de dejar atrás. Esa casa, donde creció, esa familia que la crió sin quererla, esa hermana que nunca la vio como igual, esa madre que la usó como escudo y luego como burla, todo eso ya no tenía peso, porque ahora sabía quién estaba con ella de verdad. Y eso valía más que cualquier apellido. El elevador subía despacio. Era de esos que no hacen ruido, donde uno se puede ver en las paredes por lo brillantes que son. Renata iba en el centro, entre Daniel y Rodrigo. Ninguno hablaba, pero no hacía falta. Después de lo que habían vivido en la fiesta, no había mucho que explicar. Ya todos sabían lo que valía el silencio cuando está lleno de respeto. Las puertas se abrieron en el piso 17. El pasillo tenía luces suaves y un olor a madera limpia. Daniel metió la llave en la puerta del fondo y empujó con calma. El departamento estaba impecable, moderno, pero sin exagerar. No era un lugar lleno de lujos para presumir. Era un lugar cómodo, con cuadros sencillos, plantas en las esquinas y una vista enorme de la ciudad desde un ventanal que iba de pared a pared. Renata entró y se quedó parada un momento, sin saber si avanzar o no.
Daniel le tomó la mano y le sonrió por primera vez en la noche. «Aquí sí puedes respirar». Ella asintió, soltando el aire como si no hubiera respirado en horas. Rodrigo se fue directo a la cocina. «¿Dónde está ese café?» «Chi mi prometisci». «Segunda puerta, lado izquierdo», dijo Daniel, mientras le indicaba con un gesto. «Perfecto. Voy a prepararlo, y no quiero que me digan que no van a tomar. Aquí nadie duerme sin un café en el cuerpo», bromeó Rodrigo, tratando de aligerar el ambiente. Renata se sentó en uno de los sillones, se quitó los zapatos y apoyó los pies sobre una alfombra peluda. Por primera vez en todo el día, se sentía segura. Daniel se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas, mirándola sin decir nada por unos segundos. Ella lo notó. «¿Qué?», le preguntó levantando una ceja. «Nada». «Bueno, sí», dijo él. «Quiero preguntarte algo, pero antes necesito que me digas si todavía confías en mí». Renata lo miró seria. No tenía dudas. «Siempre he confiado en ti, incluso cuando no confiaba en nadie más». Daniel sacó una cajita negra del bolsillo de su saco. No era una caja lujosa. Era simple, sin marca, sin moño. La abrió despacio y dentro estaba el anillo. Un anillo sencillo, de oro blanco con una piedra clara. Nada exagerado, pero precioso. Renata lo miró, luego lo miró a él. No podía creer que estuviera pasando eso en ese momento. «Sé que no es el lugar perfecto, que no estás vestida para esto, que acabas de vivir una de las peores noches de tu vida, pero también sé que en este momento tú eres más fuerte que nunca, y quiero que sepas que no quiero esperar más». Se hincó frente a ella. No le importó que estuvieran en su casa, ni que Rodrigo estuviera en la cocina escuchando con atención. No era una escena perfecta, pero era real. «Renata, ¿te quieres casar conmigo?» Ella lo miró en silencio. Por un momento, pareció que no podía hablar. Sintió un nudo en el pecho, en los ojos, en la garganta, no por tristeza, sino porque en ese instante se rompió algo dentro de ella, algo que llevaba cargando desde niña, ese dolor de no ser suficiente, ese peso de sentirse de sobra. Todo eso se desvanecía en ese gesto, en ese hombre que, con toda la sencillez del mundo, le estaba diciendo: «Te elijo, tal como eres». «Sí», dijo ella al fin, con la voz bajita pero firme. «Claro que sí». Daniel le puso el anillo con cuidado. No hubo música, ni aplausos, ni fuegos artificiales. Solo la respiración entrecortada de ella, los ojos brillosos de él, y la voz de Rodrigo desde la cocina. «Al fin, carajo. Ya me tenían. Tenso», gritó mientras sacaba 3 tazas y servía café como si fuera una celebración de campeonato. Renata se rió por primera vez en toda la noche. Daniel también. Se quedaron sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, mientras Rodrigo les pasaba las tazas. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Rodrigo. Daniel miró a Renata, dándole el espacio para responder. «Ahora nada de esconderse, ni de disculparse por existir. Se acabó eso de andar con miedo. Si alguien tiene un problema con quién soy o con quién estoy, que se acomode, porque yo ya no me voy a quitar de ningún lado». Rodrigo levantó su taza como brindando. «Eso, hermana. Eso». Daniel la miró con orgullo. «Mañana mando a la prensa el comunicado. Nada escandaloso pero directo. Que sepan que estás conmigo, que se enteren que te respeto y que te amo. Y si alguna de esas damas distinguidas tiene algo que decir, que lo diga con nombre y apellido». Renata respiró hondo y se recargó en su hombro. El anillo brillaba con la luz tenue del ventanal. Afuera, la ciudad seguía. Pero en ese rincón, por fin, había paz. Por fin había justicia. Y por fin, ella era la protagonista de su propia historia. Esa noche, en el salón de eventos, nadie sabía si quedarse, irse
o hacerse el loco. Algunos todavía estaban procesando lo que acababan de ver. Otros ya estaban marcando por teléfono o grabando mensajes de voz. «Güey, no sabes lo que pasó en la boda de Jimena». La noticia estaba corriendo como pólvora. La fracasada. De la familia no solo no era una fracasada, era la prometida de un millonario que había llegado como héroe y se la llevó delante de todos. Patricia estaba sentada al borde de una silla dorada, con la espalda rígida y las manos cruzadas sobre el regazo. No decía una palabra. No lloraba, pero sus ojos estaban vacíos. Como si alguien le hubiera arrancado algo que pensaba que era suyo por derecho. Y en cierto modo, eso sentía. Para ella, todo lo que pasaba en su familia debía girar a su alrededor. Nada la molestaba más que perder el control. Y eso era justo lo que había pasado. Jimena, por otro lado, no se quedó sentada. Caminaba como leona enjaulada de un lado a otro del salón, con el vestido arrastrándose por el suelo, el maquillaje corrido y los tacones tambaleando. Se mordía las uñas, hablaba sola, miraba el celular cada 2 segundos, mandaba audios que borraba a los 3 segundos, se acercó a la barra y pidió un trago. «Dame lo que sea, pero rápido», le gritó al bartender, que ya no sabía si atenderla o esconderse. El tipo le sirvió un tequila doble sin decir una palabra. Ella se lo tomó de golpe, sin hacer caras. «Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando», repetía, como si dijérselo al espejo. En ese momento, una de sus amigas, una de esas que solo están para la foto, se acercó con el celular en la mano. «Amiga, esto ya salió en una cuenta de chismes. Ya lo vieron más de 100,000 personas». Jimena le arrebató el celular, leyó el post y sintió cómo se le revolvía el estómago. El título decía: «La hermana humillada en plena boda resulta ser la prometida de Daniel Alvarado, el empresario joven más influyente del año». Había una foto del momento exacto en que Daniel le ponía el saco a Renata, otra del anillo, y otra donde él la abrazaba en el jardín, y en los comentarios, una lluvia de mensajes a favor de Renata. Jimena quería romper algo. Patricia se levantó despacio y caminó hacia la salida. Pasó junto a su hija sin decirle nada. Iba con la cara dura, sin mirar a nadie. Varias personas se hicieron a un lado al verla pasar. No por respeto, sino por incomodidad. Ya nadie le quería hablar. Algunos le evitaban la mirada. Otros, directamente, le daban la espalda. La señora que hace una hora era la reina de la noche, ahora era una figura fría y derrotada. Jimena fue detrás de ella. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», le gritó mientras la alcanzaba afuera en el estacionamiento. Patricia se detuvo, respiró profundo y la miró sin expresión. «Nada». «¿Nada? ¿Estás loca? ¿Viste lo que acaba de pasar? Ese tipo la expuso frente a todos. Y ahora van a decir que yo soy una basura». «¿Y no lo eres?», soltó Patricia, sin cambiar el tono. Jimena se quedó callada. No esperaba eso. Su mamá nunca la había enfrentado así. Nunca. Se le quedó viendo como si no reconociera a la persona frente a ella. «Tú misma armaste todo. Y me hiciste quedar como una estúpida», dijo Patricia. «¿Crees que esto no me va a afectar también a mí? La gente ya no quiere fotos conmigo. Las señoras del club me acaban de sacar del grupo. Esto es una pesadilla». Jimena agarró su celular, abrió su cuenta de Instagram y lo que vio la terminó de destruir. Tenía más de 100 menciones, comentarios en sus últimas fotos diciéndole envidiosa, cruel, clasista, ridícula. Incluso una cuenta de moda había compartido el momento de la humillación como ejemplo de lo que no se hace en un evento. En menos de una hora, su imagen perfecta se había venido abajo. «Voy a hacer un video. Voy a aclarar las cosas», dijo, desesperada. «No vas a hacer nada», contestó Patricia, seria. «Entre más hables, peor se pone». «¿Entonces qué? ¿Me quedo callada mientras esa idiota se convierte en la heroína?» «Sí», dijo Patricia, girando para subirse al coche. «Eso es lo que vamos a hacer ahora. Callarnos y esperar a que esto se enfríe. Porque si haces una sola cosa más, te vas a hundir sola».
Yo ya tengo suficiente. El chofer cerró la puerta y arrancó. Jimena se quedó sola en el estacionamiento, con los ojos clavados en la nada y las manos temblando. Su boda, su noche, su momento, se había convertido en la peor vergüenza pública de su vida. Ni el vestido, ni el salón, ni las fotos con famosos, ni el pastel de 5 pisos la iban a salvar de esto. Su reputación estaba por los suelos, y lo peor era que todos estaban del lado de Renata. Mientras tanto, en redes, el nombre Renata ya era tendencia local. Algunas cuentas ya estaban buscando su historia. Otras celebraban lo que había pasado como si fuera una victoria colectiva. A veces la vida sí se encarga, decían los comentarios. La fracasada no era ella. Fracasados eran los otros. La fiesta, oficialmente, había muerto. Y con ella, la imagen perfecta que Jimena y Patricia habían armado durante años. Todo se les vino abajo en una sola noche. Y todavía faltaba lo peor. La mañana siguiente fue como una mezcla de resaca emocional y terremoto mediático. La noticia ya estaba por todos lados. El escándalo en la boda de Jimena del Valle, la humillación pública de su hermana Renata y la entrada triunfal de Daniel Alvarado, el empresario joven más exitoso del país. Las redes no paraban. Videos, fotos, memes, hilos, historias en Instagram, TikToks, reacciones, todo. Pero lo que nadie sabía todavía era cómo empezó esa relación. Nadie conocía la verdadera historia entre Renata y Daniel, porque nadie se la había preguntado. Daniel lo sabía. Por eso, cuando se despertó ese día, lo primero que hizo fue escribir un post. Nada largo, nada que sonara a discurso, solo algo, directo y real. Lo pensó bien. No quería sonar como Salvador. No quería hacer drama. Solo quería que supieran la verdad. Lo publicó desde su cuenta verificada. La misma cuenta donde casi nunca subía nada. La misma que tenía más de 2 millones de seguidores. Y decía así: conocí a Renata hace 2 años. Yo estaba en el peor momento de mi vida. Perdí una inversión millonaria, estaba en pleitos con mis socios, y la prensa me traía en la mira. Ella no sabía quién era yo. Me atendió en una cafetería, me habló con respeto, me trató como a cualquier persona, pero no con lástima, con dignidad. Volví 3 veces esa semana, no por el café, por ella, porque me escuchaba sin interrumpir, porque me decía cosas que nadie más se atrevía a decirme. La invité a cenar. Me dijo que no salía con clientes. Me dio risa. Volví a intentarlo y ahí empezó todo. Ella no sabía de mis empresas, ni de mi apellido. Lo supo después, y aún así no cambió. Me ayudó a ordenar mi mente, a replantear mi negocio, a reconstruirme. Ella fue parte del equipo que me ayudó a recuperar todo lo que había perdido. Pero nunca quiso reconocimiento, ni sueldo. Ni siquiera quiso que su nombre apareciera en ningún lado. Solo quería hacer bien las cosas. Nos enamoramos sin prisas, sin lujos, sin viajes caros ni promesas falsas. Ella no es una fracasada. Ella es la razón por la que volví a creer en mí. Y por si queda duda, sí, estamos comprometidos. Y no fue por lástima. Fue por amor, por respeto, y porque no hay nadie más fuerte ni más valiente que ella. Fin del cuento. Ese post explotó en minutos. Los comentarios se llenaron de gente que antes no tenía idea de quién era Renata, pero ahora la aplaudían. Gente que había vivido cosas parecidas. Gente que decía: yo también fui esa hija invisible. Yo también aguanté burlas por no tener dinero. Yo también me callé años. Y ya no más. Renata leyó todo desde el sillón de Daniel. Estaba en pijama, con el cabello hecho un desastre y una taza de café en la mano. Rodrigo estaba tirado en el piso, viendo su celular, riéndose de los memes que ya circulaban. Uno de ellos tenía la cara de Jimena con el texto: cuando crees que humillas, pero te humillan a ti. Dios, esto es como un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero con presupuesto.
dijo Rodrigo, sin dejar de reír. Renata no se reía tanto, estaba procesando. Ver esa historia escrita así, tan directo, tan expuesto. La sacudió. Nadie nunca había hablado de ella así. Nadie la había puesto en el centro de una historia con respeto. Siempre fue la otra, la adoptada, la callada, la que ayuda, nunca la protagonista. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, sentándose a su lado. Ella tardó en responder. Estoy bien. Solo que, no sé, nunca pensé que alguien fuera a contar mi historia así. Siempre fui la que escondía las cosas, la que prefería no decir nada para no hacer lío. Pues ya no, hoy todo el mundo lo sabe. Y si alguien tiene algo que decir, que lo diga con la cara, pero que también escuche la otra parte, dijo Daniel, dándole un beso en la frente. En ese momento, sonó el teléfono de Rodrigo. Era su papá. ¿Qué pasó, jefe?, contestó con tono casual. Sal de ahí con tu hermana. La prensa está bajando del elevador. Alguien filtró la dirección. Rodrigo se puso de pie al instante. Tenemos que movernos. Vienen los medios. Daniel ya lo esperaba. Había contratado seguridad privada desde anoche, por si pasaba algo así. No era su primera vez en ese tipo de situaciones. Pero esta vez no se trataba de él. Era por Renata. La escoltaron a un auto sin placas, por la entrada del estacionamiento privado. No se cubrió la cara. No se escondió. Salió con el rostro tranquilo, el anillo en la mano izquierda y la frente en alto, como si, por fin, estuviera lista para que la vieran. Los reporteros gritaban preguntas desde la calle. ¿Es cierto que la humillaron? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Qué opina de su familia? ¿Le va a responder a Jimena? Ella no dijo nada. Solo levantó la mano y sonrió. No de burla, de libertad. Y esa imagen dio la vuelta al país en menos de una hora. Eran las 2 de la tarde y Jimena seguía en bata, con el rímel corrido desde la noche anterior. No había dormido ni una hora completa. Se había quedado pegada al celular, actualizando cada 10 minutos, viendo cómo las menciones subían, cómo los videos no paraban de compartirse, cómo la palabra humillación se repetía 1000 veces, al lado de su nombre. Tenía los ojos rojos, no por llorar, sino de la rabia y la impotencia. La pantalla brillaba demasiado, pero no podía soltarla. Era como una adicción, o una tortura. Ya no eran solo los comentarios, ahora eran las marcas. 2 de las empresas con las que colaboraba le habían cancelado contratos. Una página de moda que antes la promocionaba como influencer en ascenso, la borró de su sitio. Le quitaron su espacio en un podcast donde iba a hablar sobre liderazgo femenino. Ironía total. Y para rematar, una cuenta de memes sacó una edición especial. Los 5 momentos más ridículos de Jimena del Valle. Uno de esos clips era el brindis, donde Patricia decía que no todos nacen para brillar, y otro mostraba a Jimena diciendo, alguien tiene que estar en las orillas también, ¿no? Eso fue lo que más la jodió, porque ya no era solo una historia, era un chiste nacional. En la sala de la casa, todo estaba tirado. Zapatos, bolsas, la tiara de novia en el piso, la mitad del pastel en una caja que ya nadie quería abrir. Patricia estaba en el cuarto, encerrada, hablando por teléfono con una amiga que le debía favores. Esto se va a arreglar, ya verás, decía, pero ni ella se creía sus propias palabras. Jimena caminaba en círculos, de vez en cuando gritaba cosas sueltas. «¡No puede ser! ¿Cómo chingados me hicieron esto?» Agarraba su celular, lo aventaba al sillón, luego corría a recogerlo. Lo apagaba, lo prendía y volvía a revisar lo mismo. No entendía cómo se había salido todo de control tan rápido. Tenía todo planeado. Todo. Había diseñado la boda para que fuera el evento del año. El vestido, los invitados, el fotógrafo que cobraba más de lo que ganaba una persona en un mes. Hasta el pastel tenía hojas de oro. Y ahora, nada de eso servía. Renata le había robado el show.
pero no con escándalo, ni con drama. No gritó, no se desmayó, no armó circo, solo se dejó ver. Y eso fue suficiente para voltear la historia. El golpe más fuerte llegó a las 3:11 de la tarde, cuando Julián, su esposo, publicó una historia. Solo era un texto sobre fondo negro. No todo lo que brilla es oro. Gracias por tanto, pero esta historia termina aquí. No me busquen. Se fue. Así, sin más. Así, no la enfrentó. No le gritó. No le dio explicaciones. Solo agarró sus cosas y se fue. Lo había visto esa misma mañana, empacando en silencio. Jimena le gritó, lo insultó, le preguntó si también estaba enamorado de Renata. Él no dijo ni una palabra. Solo le cerró la puerta en la cara. Y ahora, con eso publicado, todo el mundo sabía que su matrimonio se acabó antes de cumplir 24 horas. Jimena se tiró al sillón y agarró una almohada, la apretó contra su cara y gritó. Gritó tan fuerte que se le cortó la voz. Luego se quedó ahí, sin moverse, como si ya no tuviera energía para más. Su celular vibró otra vez. Era un mensaje de voz de una amiga que solía ser parte de su círculo. Lo escuchó, sabiendo que no debía hacerlo. «Oye, Jimé, ya sé que estás pasando un mal rato, pero neta, ¿qué esperabas? O sea, todos sabíamos cómo tratabas a Renata. Nada más que antes nadie decía nada. Tú te pasabas. Y pues, te tocó. Bye», lo borró de inmediato. Y luego tiró el celular al suelo con tanta fuerza que se rompió la carcasa. Patricia salió del cuarto justo en ese momento, calmada, con una expresión que mezclaba frustración y control. «Ya está. Hablé con una reportera. Vamos a dar una entrevista. Solo tú y yo. Vamos a decir que todo fue un malentendido. Que fue una broma que salió mal. Que estamos arrepentidas. Que no queríamos hacer daño, bla, bla, bla. Nos vamos a hacer las víctimas. Nos va a costar. Pero algo vamos a recuperar». Jimena la miró como si estuviera loca. «¿Tú crees que eso va a funcionar? Si no funciona, nos vamos a hundir igual. Así que más vale intentarlo». «¿Y si Renata habla?» «Ya habló», dijo Patricia, mostrando su celular con el post de Daniel. «Pero no importa. Nosotros vamos a hablar más fuerte». Jimena no respondió. Se levantó del sillón como si le pesaran las piernas. Fue al baño. Se miró al espejo. Y por primera vez se vio sin filtros, sin maquillaje, sin pose. Y lo que vio no le gustó. Ni un poco. La mujer que estaba ahí no era la novia perfecta, no era la hermana triunfadora. Era una mujer derrotada, sola, odiada por la mitad del país y abandonada por el único hombre que creyó conocerla de verdad. Y por más excusas que quisiera dar, por más entrevistas que grabara, por más historias que inventara, nada iba a cambiar lo que pasó esa noche. Renata ya no era la otra. Ahora era la verdadera protagonista. El comedor de la casa del Valle siempre había sido un lugar de silencio incómodo. Incluso cuando las cosas parecían normales, la tensión flotaba en el aire. Esa mañana no era la excepción. Rodrigo estaba sentado a la mesa con un café frío frente a él. No lo tomaba. Solo lo movía con la cucharita mientras miraba a Patricia, que revisaba su celular como si buscara una salida milagrosa a lo que estaba pasando. Jimena no bajó. Llevaba 2 días encerrada en su cuarto, apagando y prendiendo el celular cada rato, leyendo los comentarios una y otra vez, escuchando audios, viejos de Julián como si de verdad fueran a cambiar algo. Patricia había intentado hablar con ella, pero no le abrió la puerta. Ni siquiera contestaba. Rodrigo respiró hondo, dejando la cucharita en la mesa con fuerza. ¿Vas a seguir fingiendo que esto es culpa de los demás? Patricia levantó la vista, molesta. ¿Qué quieres que haga, Rodrigo? ¿Que me arrastre? ¿Que salga a llorar a la tele? Quiero que te hagas cargo. Solo eso. Años llevas protegiendo a Jimena, empujando a Renata a las sombras, y ahora que todo explotó, finges sorpresa. No me hables así. Soy tu madre, respondió sin mirarlo. No,
Eres una señora que permitió que su hija hiciera pedazos a otra. Y sí, soy tu hijo. Pero no soy ciego. Y ya me cansé. Patricia se levantó de la mesa y dejó el celular sobre el mantel. Caminó hasta la ventana, cruzó los brazos y habló con un tono más bajo. Todo esto se fue de las manos. No era la idea, claro que era la idea. Tal vez no sabías que Daniel iba a aparecer, pero lo de la humillación, lo del cartel, lo de exponerla, todo eso fue planeado. Y no lo detuviste, porque nunca la viste como hija, solo como alguien que te convenía tener cerca mientras no estorbara. Patricia giró con rabia. Yo la cuidé, la alimenté, le di escuela, casa, todo. Sí, y también le diste desprecio. La dejaste fuera de cada decisión. Te reíste de ella frente a otros. ¿De qué sirvió que le pagaras la escuela si le quitaste la voz? Se quedaron en silencio unos segundos. Patricia no sabía qué responder, porque sabía que todo era cierto. Rodrigo no paró. ¿Sabes qué me dolió más? Que ni siquiera después de lo que pasó, ni siquiera cuando todos se fueron de la boda, ni cuando se hizo viral lo del anillo, ni cuando Julián la dejó, ni en ese momento te diste cuenta de que te pasaste. ¿Y tú qué? ¿Tú eres el gran salvador ahora? No. Yo fui igual de cobarde que tú por mucho tiempo. Por eso estoy hablando. Porque ya no voy a seguir callado. A partir de hoy no cuentes conmigo para esto. Yo me voy. Patricia frunció el ceño, como si no entendiera. ¿Te vas de la casa? Sí. Me voy con Renata. Vamos a empezar algo nuevo. Y sí, ella es mi hermana. Mucho más hermana que Jimena, que no sabe querer a nadie que no le sirva. No puedes hacer eso. No puedes. Darle la espalda a tu sangre. Rodrigo se rió sin ganas. ¿Tú hablando de sangre? Tú que usas la palabra adoptada como si fuera una ofensa. Tú que te llenas la boca hablando de familia, pero solo te importan las apariencias. No, mamá. Esto ya se rompió, y no voy a fingir que está bien. En ese momento, don Ernesto apareció en la puerta. Escuchó casi todo desde el pasillo. Llevaba una maleta pequeña en la mano. ¿Tú también?, preguntó Patricia mirándolo como si no pudiera creerlo. Sí, respondió él simple. Me voy unos días a la casa del lago. Quiero pensar. ¿Estás huyendo? No, estoy descansando de ti, dijo él, sin levantar la voz. Patricia se quedó sin palabras. Rodrigo tomó las llaves del coche, su mochila, y sin decir más, se fue. Una hora después, Jimena bajó por fin. Estaba desarreglada, con ojeras y sin ganas de hablar. Patricia la vio llegar a la cocina, sirviéndose agua sin mirar a nadie. Tu papá se fue. Rodrigo también. Jimena no dijo nada. ¿Tú también me vas a abandonar? No, respondió Jimena con voz seca. Pero no me hables. No hoy. Se sirvió el agua y se fue al sofá. Encendió la televisión, subió el volumen y se tiró boca abajo. Patricia la vio desde la entrada de la cocina. Quiso acercarse, pero no lo hizo. Algo en ella le decía que ya no podía arreglar nada con palabras. La familia del Valle, esa que tanto se había esforzado por parecer perfecta, se estaba cayendo a pedazos, y no por culpa de Renata, sino por todo lo que no quisieron ver durante años. Ese día, en esa casa enorme, ya no quedaba unión, solo orgullo, resentimiento y silencio. El mismo silencio que antes usaban para cubrirlo todo, ahora se sentía como una losa que nadie quería cargar. El sol entraba por la ventana, fuerte, sin permiso. Renata abrió los ojos y se tardó unos segundos en entender dónde estaba. No era su cuarto, no era la casa del Valle. No había gritos, ni pasos apresurados en el pasillo, ni ese olor a perfume caro que siempre la mareaba. Solo había silencio, sábanas suaves, y la respiración tranquila de Daniel al otro lado de la cama. Se quedó mirando el techo unos minutos, sin moverse. No por flojera,
sino porque su cuerpo todavía no terminaba de procesar todo lo que había pasado. La boda, el cartel, el poste, la risa de Jimena, la mirada de Patricia, la entrada de Daniel, el anillo, las redes, todo. Era tanto que no sabía ni por dónde empezar a acomodar sus pensamientos. Sintió el anillo en su dedo y lo miró. Era pequeño, pero tenía un peso especial. No por el valor, sino por lo que representaba. No era una joya. Era una respuesta, una forma de decir, ya no estás sola. Cerró los ojos otra vez. Sintió cómo Daniel se movía al lado, medio dormido, estirando un brazo para rodearla. ¿Ya amaneciste?, murmuró él con la voz ronca, sin abrir los ojos. Creo que sí. O algo así. Daniel sonrió sin mirarla. Le acarició la cabeza con calma. ¿Dormiste bien? Dormí como si me hubieran apagado. Te lo merecías. Renata no dijo nada. Giró y lo abrazó por la cintura, apoyando la frente en su pecho. El corazón de él latía lento, firme, y eso le dio una paz rara, pero bonita. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó ella con los ojos cerrados. Daniel tardó unos segundos en responder. Lo que tú quieras. Nos podemos ir. Cambiar de ciudad. De país si quieres. O quedarnos aquí. Pero lo que decidas, lo hacemos juntos. Renata levantó la cabeza y lo miró. No le dijo nada, pero en su cara se notaba que eso valía más que cualquier declaración pública. Rodrigo tocó la puerta. ¿Puedo pasar o están muy ocupados siendo cursis? Renata se rió por primera vez ese día. Pasa, ridículo. Rodrigo entró con una charola de desayuno, pan tostado, fruta, café y jugo. Lo puso sobre la cama como si fuera un camarero de hotel. ¿Y eso?, preguntó Daniel. Pues mínimo. Agradecer que me adoptaron de nuevo en esta familia, bromeó Rodrigo, sirviéndose jugo para él mismo. Además, no sé si ya viste las noticias, pero esto se puso más bueno. Sacó su celular y les mostró una nota de una página de espectáculos. En el encabezado se leía: Daniel Alvarado le da el anillo a la humillada de la boda. Historia detrás del escándalo. La foto era de Renata saliendo del edificio, con el anillo visible y cara tranquila. ¿Ya estás viral?, dijo Rodrigo. No cualquiera, ¿eh? Renata tomó el celular y leyó algunos comentarios. No todos eran buenos, claro. Siempre hay gente que busca dónde picar, pero la mayoría eran positivos, de apoyo, de respeto. Y eso, honestamente, no lo había sentido nunca en su vida. ¿Y Jimena?, preguntó Daniel sin mucho interés, mientras se servía café. Rodrigo levantó las cejas. Colapsando, literal. Ayer perdió 2 contratos, Julián la dejó, y ya salió un video donde se ve cómo planeaba todo con Patricia. No lo grabaron ellas, lo grabó una invitada por chismosa, pero se filtró. Esas cosas ya no se pueden detener, y los medios no perdonan. Renata se quedó callada, no porque le diera pena, sino porque una parte de ella no sabía cómo sentirse. No quería venganza, solo quería que la dejaran vivir en paz. Pero ahora entendía que la paz no se consigue esperando que los demás cambien. A veces hay que irse, alejarse de los que te hicieron sentir chiquita. ¿Te molesta que se estén cayendo?, le preguntó Rodrigo. No, dijo ella. Pero tampoco me alegra. Solo quiero seguir adelante sin cargar con lo que me hicieron. Daniel asintió. Esa es la actitud. Rodrigo tomó un trozo de pan, se lo metió a la boca y habló con la boca llena. Por cierto, ya le dije a papá que me voy contigo un rato. No quiero seguir viviendo allá. La casa está vacía, silenciosa, fría. Mamá se encierra en su cuarto y no habla con nadie. Jimena no sale. Parecen fantasmas. ¿Y tú vas a vivir conmigo ahora?, bromeó Renata. Obvio, soy tu nuevo guardaespaldas. Bueno, guardaespaldas emocional. Por si te quieren tirar basura, yo la regreso en memes. Se rieron los 3. No como antes, no por compromiso. Rieron de verdad.
como si después de tanto aguantar, por fin pudieran soltar un poco el peso. Ese día no hubo planes grandes. No salieron en entrevistas. No dieron discursos. Solo pasaron el día en pijama, comiendo pan con mantequilla, viendo películas, ignorando el celular por ratos, recibiendo llamadas de los pocos que sí los querían de verdad. Y ahí, sin darse cuenta, Renata entendió que eso era empezar de nuevo. No hacía falta un castillo, ni una gran venganza, ni discursos largos. Solo hacía falta eso, estar con la gente que sí sabe quererte. Una semana después del escándalo, todo se había calmado un poco. En redes ya no era tendencia. La gente había pasado a otro chisme, como siempre. Pero para Renata, lo que venía no era una calma temporal. Era otra vida. Se había mudado al departamento de Daniel. Ya no como invitada, sino como su pareja oficial. Él se lo había dicho claro. Esta casa también es tuya. No estás de paso, estás empezando. Ella no le contestó con palabras, solo lo abrazó tan fuerte que a él se le fue el aire. En ese abrazo estaba todo lo que ella sentía: alivio, miedo, gratitud y, sobre todo, libertad. Ese lunes por la mañana, Renata se despertó con una lista de cosas por hacer. No eran cosas de lujo ni compromisos sociales. Eran pasos nuevos: abrir una cuenta a su nombre, ir a recoger unos papeles y, lo más importante, presentarse en la oficina donde Daniel trabajaba como director general. No iba como novia, ni como adorno. Iba a ocupar un cargo real, con responsabilidades reales. ¿Estás lista?, le preguntó Daniel desde la puerta mientras se ponía su reloj. Renata asintió, mirándose en el espejo. Llevaba un pantalón negro, blusa blanca sencilla, cabello recogido y los zapatos que más le gustaban. No se disfrazó de alguien que no era. No intentó parecer importante, solo quería sentirse cómoda y segura. «Vamos, pues», dijo tomando su bolso. La oficina de Daniel estaba en el piso 25 de un edificio moderno, con vidrio por todos lados y empleados que saludaban con sonrisas medidas. Algunos sabían quién, era ella. Otros solo la veían como la del escándalo de la boda. Pero nadie se atrevía a decir nada. Daniel había sido claro con todos. Renata viene a trabajar. El que tenga un problema con eso puede buscar trabajo en otro lado. La presentó como nueva asesora de proyectos sociales. Su tarea sería proponer alianzas con pequeñas empresas, crear becas, apoyar causas reales. No era una posición de adorno, era trabajo de verdad. Y eso a Renata le gustaba, porque si algo sabía hacer, era trabajar sin excusas. Ese primer día no fue perfecto. Se sintió nerviosa, cometió errores, preguntó muchas cosas, pero también tomó decisiones, organizó ideas, y al final del día, una de sus propuestas fue bien recibida por el equipo. Cuando salió de la junta, Daniel la estaba esperando en el pasillo. «¿Cómo te fue?» «No quemé nada, así que creo que fue un buen comienzo», respondió ella sonriendo. Daniel la abrazó sin decir mucho. Él sabía que para ella, pararse en esa sala, con esa gente, después de todo lo que había pasado, era como escalar una montaña. Pero lo logró. Y eso era lo que importaba. Por la tarde, fueron a comer con Rodrigo. Él ya se había instalado, en un pequeño departamento cerca de ahí. Quería independencia, pero también estar cerca de su hermana. «Yo no sé ustedes», dijo Rodrigo, masticando un taco, «pero esto me parece la versión más decente de una telenovela que he vivido. Solo falta que alguien nos secuestre para subir el rating», bromeó Renata. «No le des ideas a Patricia», agregó Daniel. Se rieron los tres. Ya no era esa risa incómoda que usaban para sobrevivir. Era una risa de verdad, de complicidad, de alivio. Esa noche, Renata se sentó sola en la sala. Daniel se había dormido temprano. Rodrigo había salido a ver a unos amigos. Ella puso su música favorita, sacó una libreta nueva y empezó a escribir. No era un diario, ni un libro.
solo frases sueltas, pensamientos, cosas que tenía atoradas desde hacía años. Escribió cosas como: nunca tuve una madre de verdad, pero aprendí a ser fuerte sin ella. No soy menos por venir de otro lugar. Mi apellido no me define. Ser invisible también me dio poderes. Mientras escribía, lloró. No mucho. Solo un par de lágrimas que no le dolieron. No era tristeza, era limpieza. Era sacar todo lo que ya no le servía. A la mañana siguiente, despertó con mensajes de gente que la había visto en la oficina. Una chica le escribió: «Gracias por ser tú. Me diste esperanza». Otra le dijo: «Vi tu historia. Yo también soy adoptada. También me hicieron sentir menos. Pero ahora quiero levantarme». Renata las leyó todas, y por primera vez no sintió que debía esconderse. Al contrario, pensó en abrir una página para ayudar a otras mujeres como ella. Mujeres que habían sido calladas, ignoradas, pero que ahora querían alzar la voz. Se lo comentó a Daniel mientras desayunaban. «Hazlo», le dijo él. «Si tú hablas, muchas más van a sentir que pueden hacerlo también». Y así fue como empezó su nuevo proyecto. Un espacio para mujeres que habían sido silenciadas en sus propias casas, despreciadas por sus familias, o invisibles frente a quienes se suponía que las debían cuidar. Lo llamó De Pie. Rodrigo fue el primero en compartir la cuenta. Daniel le consiguió contacto con personas del medio para impulsarlo, y en menos de una semana, ya había más de 10.000 mujeres compartiendo historias parecidas. Renata ya no era solo la hermana adoptiva, ahora era alguien que inspiraba, y eso sí era el verdadero éxito. El portón de la casa de los del Valle llevaba días sin abrirse. Nadie entraba, nadie salía. Ya no pasaban los autos de lujo por la entrada, ya no llegaban las visitas con botellas caras, ni se escuchaban risas fingidas desde el jardín. La fachada seguía siendo elegante, sí, pero por dentro todo era un desastre. Como una casa de revista que alguien abandonó de un día para otro. Jimena bajaba las escaleras con una taza de té que ni siquiera le gustaba. Lo tomaba porque su mamá insistía en que el té calma los nervios, pero ya nada la calmaba. Ni el té, ni las pastillas que el doctor le recetó, ni las horas que pasaba viendo series en silencio como si el mundo ya no la incluyera. Todo había empezado a desmoronarse desde el día después de la boda. Primero fue Julián. No solo la dejó, sino que habló con la prensa. «No sabía con quién me casé», dijo en una entrevista. «Fui parte de un plan de humillación sin saberlo». La gente lo defendió, aunque a Renata no le hizo falta. Ella no necesitaba venganzas. El daño que Jimena había hecho se estaba cobrando solo. Después fueron los patrocinadores. Uno a uno le cancelaron campañas. Su agencia de relaciones públicas le cerró el contrato. Las marcas con las que colaboraba la borraron de sus perfiles. Ni siquiera le contestaban los mensajes. La trataron como una plaga. Nadie quería que su imagen se viera relacionada con la hermana envidiosa. Intentó hacer un video explicando lo que pasó. Se sentó frente al celular, con cara triste y maquillaje corrido. Habló durante 10 minutos sobre cómo todo fue una broma mal entendida, que la presión de la boda la hizo actuar mal y que su familia siempre fue muy especial. Subió el video, esperando que al menos una parte del público la entendiera. No duró ni 3 horas arriba. La cantidad de odio que recibió fue brutal. Gente diciendo que era una cínica, otros diciéndole que era manipuladora. Hubo quien subió el video a TikTok con comentarios encima, burlándose de su actuación barata. Se volvió un chiste. Otra vez. Lo bajó de inmediato. Pero ya era tarde. Lo habían descargado. Lo estaban compartiendo. Ya no lo podía borrar del mundo. Esa noche, Patricia entró a su cuarto sin tocar. Jimena estaba en la cama, con la luz apagada, viendo su celular sin sonido. «Tenemos que hablar», dijo su mamá. «No quiero hablar». «Pues ni modo», respondió Patricia,
cerrando la puerta tras ella, porque esto ya tocó fondo. ¿A ti también te cancelaron cosas? Sí, respondió seca. El comité del club ya no quiere que asista. Me sacaron de la mesa de donaciones, y eso que yo les conseguía el dinero. Ahora ninguna señora me contesta, como si yo fuera un virus, como si todo esto fuera solo mi culpa. Jimena la miró con los ojos rojos. ¿Y no lo es? Patricia se quedó callada. Bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo nada que decir, ni una excusa, ni una frase para defenderse. Yo solo quería protegerte, dijo al fin. ¿Y así me protegiste? ¿Empujándome a hacer algo horrible para lucir mejor? ¿Convenciéndome de que Renata era una amenaza? Ella iba a arruinarlo todo. Tú no lo viste, pero cada vez se metía más. Tenía esa forma de brillar sin hacer nada, y eso molesta, porque tú te matabas por llamar la atención y nadie lo notaba. Ella solo existía, y bastaba. Jimena se levantó de la cama. Entonces era eso, envidia. Patricia se cruzó de brazos. Sí, tal vez sí. Jimena se quedó en silencio. Caminó hacia el espejo y se miró. Ya no era la misma, no solo por fuera. Algo en su mirada estaba apagado, como si se hubiera ido una parte de ella que no iba a volver. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, hay que desaparecer un tiempo, dejar que la gente se olvide. Luego intentamos volver, un paso a la vez. No quiero volver, dijo Jimena mirándola a través del reflejo. ¿Qué? No quiero volver. No así. No como tú. Fingiendo, mintiendo, vendiendo una imagen que no existe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pedirle perdón a Renata?, dijo Patricia con burla. Sí, lo voy a hacer, aunque no me perdone. Patricia se rió, pero su risa sonó vacía. Ya es tarde para eso, hija. Lo sé, pero lo necesito. Por mí. Jimena tomó su celular, lo desbloqueó, buscó el número de Renata y le escribió. No algo largo, solo unas pocas palabras. No espero que me perdones. Solo quiero decir que me equivoqué. Me dejé llenar de odio, y ahora estoy pagando por eso. No me des otra oportunidad. Solo quería que lo supieras. Lo envió y dejó el celular boca abajo. Patricia la miró con decepción. Te estás debilitando. No, estoy soltando toda la porquería que me hiciste cargar. Patricia se giró sin responder y salió del cuarto. Jimena se quedó sola. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no le pesaba tanto la soledad, porque al menos, esta vez, la estaba sintiendo con honestidad. Era una tarde tranquila, el cielo despejado, la ciudad en su ritmo normal, y Renata sentada en una cafetería pequeña con terraza. Estaba sola, tomando un café con hielo y revisando desde su celular los mensajes del proyecto De Pie. Cada día llegaban más testimonios, mujeres de todos lados, algunas de su ciudad, otras de otros países. Era increíble cómo una historia podía abrirle la puerta a tantas más. Daniel estaba en una junta, Rodrigo, de viaje por trabajo. Ella aprovechaba esos momentos de soledad para escribir, pensar, organizar sus ideas. Había empezado a trabajar en un podcast. Nada grande, solo un espacio para hablar sin filtros, con otras mujeres. Estaba emocionada. Su vida ya no giraba alrededor del pasado. Estaba construyendo algo nuevo, real, algo suyo. Hasta que sonó el celular. Número desconocido. Renata dudó. Últimamente recibía muchas llamadas de medios, invitaciones, incluso de gente queriendo colgarse de su historia. Pero había algo raro en ese número. No sabía por qué, pero algo se le apretó en el estómago. Contestó. ¿Hola? Del otro lado no respondió nadie al principio. Solo se escuchaba un ligero sonido, como si alguien respirara. ¿Renata? La voz era de mujer. Baja, grave, familiar, pero no del todo. Sí. ¿Quién habla? No cuelgues. Solo escúchame. No voy a repetirlo. Renata,
Se puso recta. El tono era raro, no era agresivo, pero sí tenso. ¿Quién eres? Fui amiga de tu mamá, de la verdadera, de la que murió. Eso la hizo quedarse helada. ¿Qué? Tu mamá y yo compartimos muchas cosas, muchas, que ella nunca te alcanzó a contar, porque murió muy pronto, porque tú eras muy chica. Pero hay algo que tú no sabes, algo que nadie te ha dicho. ¿Qué cosa? Tu adopción no fue legal. Renata se quedó sin palabras. No entendía si era una broma de mal gusto o si de verdad esta persona sabía algo importante. ¿Cómo que no fue legal?, preguntó con la voz quebrada. Patricia nunca hizo el trámite completo. Se quedó con tu custodia como favor de un juez amigo, pero nunca firmó los papeles definitivos. Tú no estás registrada como hija adoptiva oficial. Para la ley, no eres parte de los del Valle. Y eso no es todo. Renata sentía que le faltaba el aire. Entonces, ¿qué soy? Tu mamá tenía familia, pero nunca los buscó. Tenía miedo. Por eso se acercó a Patricia. Pero tú sí los puedes buscar. Aún viven, y no están lejos. Renata temblaba. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices esto justo ahora? Porque es hora de que sepas quién eres en verdad. Tu apellido no es del Valle. Nunca lo fue. Tu nombre verdadero es otro. Y hay cosas de tu pasado que todavía no han salido. Algunas buenas, otras no tanto. Solo te digo esto porque alguien más también lo va a soltar. Y no quiero que te enteres por chismes. ¿Qué cosas? Tu mamá no murió sola. Silencio total. Renata sintió cómo se le congelaban las manos. No supo si era por miedo o por rabia, o por algo más profundo. Confusión total. ¿Qué estás diciendo? La mujer del otro lado no respondió. Solo cortó. Fin de la llamada. Renata se quedó mirando la pantalla negra de su celular. Sintió que el mundo se detenía por un segundo, como si todo lo bueno que estaba construyendo se tambaleara. Respiró hondo. Volvió a marcar el número. Apagado. Guardó el contacto con un nombre que le saliera del alma. Voz del pasado. En ese momento le llegó un mensaje, de un número diferente. Solo decía una frase. Tu mamá sabía algo que muchos querían ocultar, y tú estás más cerca de descubrirlo de lo que crees. Renata no contestó. Cerró el celular. Se quedó sentada, sin moverse. Y ahí, en medio de esa tarde soleada, entendió que su historia no había terminado. Apenas estaba empezando otra.